La nieve caía sobre el pueblo de Heiligenblut como un manto de silencio, espesa y constante, cubriendo los tejados inclinados de las casas alpinas con almohadas de blanco inmaculado. Era Nochebuena del año 1898 y las ventanas de cada hogar brillaban con luz dorada de velas y lámparas de aceite. Desde el interior de las casas llegaban risas, el tintineo de copas brindando y el aroma de Glühwein caliente mezclado con canela y clavo de olor que se escapaba por las chimeneas. Pero había una casa que permanecía oscura. Al final de la Tislergasse, la calle de los carpinteros, se alzaba un edificio de madera de 2 pisos con un letrero desgastado que apenas se podía leer. K. Friedman, Spielzauger, K. Friedman, fabricante de juguetes. Las contraventanas estaban cerradas. No había una corona de abeto en la puerta. No había luz. Dentro, sentado en una silla de respaldo recto junto a una estufa de hierro que apenas ardía, estaba Klaus Friedman. Tenía 68 años, aunque su rostro surcado de arrugas profundas y su espalda encorvada lo hacían parecer más viejo. Su cabello, completamente blanco, caía desordenado sobre su frente. Vestía un suéter de lana gris remendado en los codos y pantalones de trabajo manchados de serín antiguo. Sus manos que una vez habían sido las más hábiles del pueblo, descansaban inmóviles sobre sus rodillas con las venas marcadas bajo la piel manchada por la edad. Klaus miraba fijamente por la ventana empañada, observando la nieve caer en la oscuridad. A lo lejos podía escuchar las campanas de la Kirche zum Heiligen Vinzenz, la iglesia parroquial, llamando a los fieles a la misa de medianoche. Pronto, todos los habitantes de Heiligenblut caminaron por las calles nevadas con faroles, cantando villancicos en alemán y esloveno, sus voces elevándose hacia las montañas que rodeaban el valle. Pero Klaus no iría. No había ido en 30 años. Suspiró profundamente y cerró los ojos. Detrás de sus párpados apareció, como siempre en Nochebuena, el rostro de su hijo Stefan, rubio de ojos azules brillantes, con esa risa que sonaba como campanillas. Stefan habría tenido 38 años ahora si hubiera vivido, pero Stefan había muerto a los 8 en una Nochebuena de 1868, cuando la fiebre escarlata había arrasado el pueblo como un demonio invisible, llevándose a 7 niños en menos de una semana. Klaus recordaba con claridad lo doloroso aquel último día, Stefan acostado en su cama, ardiendo de fiebre, aferrándose a un caballo de madera que Klaus había tallado para él. Un caballo con una estrella blanca pintada en la frente. Papá había susurrado Stefan con voz débil, los Reyes Magos sabrán dónde encontrarme si me voy al cielo. Klaus había apretado la mano pequeña y ardiente de su hijo, sin poder responder con la garganta cerrada por las lágrimas. Stefan murió 3 horas antes de la medianoche. Su esposa Greta había muerto 2 años después de pena y neumonía, dejando a Klaus completamente solo. Desde entonces, el taller se había convertido en un mausoleo. Klaus se levantó lentamente de la silla, sus rodillas crujiendo con el movimiento. Camino hacia el rincón del taller, donde bajo sábanas grises cubiertas de polvo se ocultaban mesas de trabajo, tornos, cajas de herramientas, todo intacto, todo abandonado. Sobre un estante alto, apenas visible en la penumbra, descansaba el último juguete que Klaus había tallado, el caballo de madera de Stefan, con su estrella blanca. Lo había guardado allí 30 años atrás y nunca había vuelto a tocarlo. Un golpe seco en la puerta principal lo sobresaltó. Klaus frunció el ceño. ¿Quién vendría a su casa en Nochebuena? Todos sabían que él no recibía visitas. Los vecinos habían dejado de intentarlo hacía décadas. Otro golpe más insistente. Malhumorado, Klaus atravesó el taller en penumbras, pasando entre bancos de trabajo cubiertos de polvo y herramientas que colgaban de las paredes como reliquias de otra vida. Abrió la puerta de un tirón. El viento helado entró de golpe, trayendo copos de nieve que se arremolinaron en el umbral, pero no había nadie. Klaus estaba a punto de cerrar cuando bajó la mirada. Había un niño pequeño de no más de 8 años, con un abrigo marrón desgastado que le quedaba grande y una bufanda de lana roja envuelta varias veces alrededor de su cuello.
Tenía el cabello castaño claro cubierto de nieve y sus ojos, de un color extraño, casi dorado bajo la luz tenue, miraban directamente a Klaus con una intensidad desconcertante. El niño no tiritaba a pesar del frío. «Buenas no». «Jess, Gerryman», dijo el niño en alemán con acento austriaco perfecto, pero con una formalidad extraña para su edad. Klaus lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres, muchacho? Tus padres deben estar preocupados. Vete a casa». «No tengo que ir a casa todavía», respondió el niño con calma. «Vine a verlo a usted a mí». Klaus soltó una risa seca. «Nadie viene a verme y menos en Nochebuena». «¿Te perdiste? ¿De qué familia eres?» «Mi nombre es Caspar», dijo el niño ignorando las preguntas. «Y necesito su ayuda». Algo en el modo en que el niño pronunció su nombre. Caspar, como uno de los Reyes Magos, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Klaus, pero sacudió la cabeza. «No puedo ayudarte. Ahora vete antes de que te congeles». «Necesito que tale algo», insistió Caspar sin moverse del umbral. La nieve seguía cayendo sobre él, acumulándose en sus hombros, pero el niño permanecía inmóvil como una estatua pequeña. «Un juguete». La palabra golpeó a Klaus como un puñetazo en el pecho. «Yo no talo juguetes», dijo bruscamente. «Ya no, hace 30 años que no lo hago. Pregúntale a Miller, el carpintero de la Hubstrasse. Él te hará lo que necesites». «Miller no puede hacerlo», dijo Caspar con certeza absoluta. «Solo usted puede, porque el juguete que necesito es especial. Es para un niño que nunca ha recibido regalos». Klaus sintió que algo se quebraba dentro de él, una grieta antigua que había sellado con rabia y silencio. «Todos los niños reciben regalos en Navidad», murmuró, aunque sabía que no era cierto. Caspar negó con la cabeza lentamente. «No todos, Friedman. Hay niños que los Reyes Magos no pueden encontrar, niños olvidados en lugares donde la luz no llega». Las palabras flotaron en el aire helado entre ellos. Klaus apretó la mandíbula. «No es mi problema». «Ahora vete». Cerró la puerta de un portazo. Se quedó del otro lado, respirando agitadamente, con la espalda apoyada contra la madera. «Escucho». Espero pasos alejándose de la nieve. No había ningún sonido. Cuando finalmente abrió la puerta de nuevo, Caspar seguía allí, exactamente en la misma posición. Los copos de nieve se habían acumulado sobre su cabeza como una corona blanca. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Klaus exasperado. Caspar lo miró con aquellos ojos dorados imposibles. «Porque usted es el único que puede ayudar», dijo simplemente. «Y porque yo sé que usted recuerda cómo se siente ser el niño que espera un milagro que nunca llega». La mención velada pero inconfundible de Stefan hizo que Klaus sintiera un dolor agudo en el pecho. «Vete», susurró, pero su voz carecía de convicción. «Volveré mañana», dijo Caspar, y entonces por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, antigua. «Feliz Navidad, Herr Friedman». El niño se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad nevada. Klaus lo observó alejarse, su pequeña figura envuelta en el abrigo demasiado grande, hasta que desapareció completamente en la tormenta de nieve. Klaus cerró la puerta lentamente, se quedó inmóvil en medio de su taller vacío. Escucha. El silencio. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. 12 campanadas marcando la medianoche. La Navidad había llegado. Klaus miró hacia la ventana y miró hacia la calle. La nieve había borrado las huellas de Caspar como si el niño nunca hubiera estado ahí. Pero en la palma de su mano, Klaus sintió algo. Bajo la mirada, no había nada visible, pero podía sentirlo, el fantasma de una sensación antigua y familiar. El recuerdo muscular de sostener un formón, de talar madera, de crear algo con sus manos que pudiera llevar alegría a un niño. 30 años sin crear nada, 30 años de invierno perpetuo en su corazón. Klaus se quedó junto a la ventana toda la noche mirando la nieve caer, incapaz de dormir, con la voz de Caspar resonando en su mente. Hay niños que los Reyes Magos no pueden encontrar. Cuando el amanecer gris del día de Navidad comenzó a iluminar las montañas, Klaus seguía despierto y en algún lugar profundo de su pecho, en un lugar que había creído muerto para siempre, algo comenzó a moverse como una semilla bajo tierra congelada, sintiendo el primer duelo después de un invierno demasiado largo. El día de Navidad amaneció con un silencio antinatural en Heiligenblut.
La tormenta había cesado durante la noche y ahora el pueblo yacía sepultado bajo casi medio metro de nieve fresca. Los tejados parecían tortas glaseadas y los carambaños colgaban de los aleros como dedos de cristal apuntando hacia la tierra blanca. Klaus está dormido. Había pasado la noche caminando en círculos por su taller, deteniéndose ocasionalmente frente a las mesas de trabajo cubiertas, como si esperara que las herramientas olvidadas le hablaran. A media mañana, cuando el sol finalmente penetró las nubes bajas, escuchó voces afuera, familias que regresaban de la misa de Navidad, niños gritando con alegría mientras probaban sus nuevos treños en las calles empinadas. Klaus se apartó de la ventana, irritado por la felicidad ajena. Preparó un café negro y amargo en su pequeña cocina. Masticó un trozo de pan duro y trató de convencerse de que el niño de anoche había sido un sueño, una alucinación producto de la soledad y la fecha. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes pausados, deliberados. Klaus sintió que su corazón se aceleraba. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla ya sabía quién estaría del otro lado. Caspar estaba parado en el umbral exactamente como la noche anterior. El mismo abrigo marrón desgastado, la misma bufanda roja. Pero ahora, bajo la luz del día, Klaus pudo observar mejor. El niño tenía un rostro delicado, casi translúcido, con pómulos altos y una nariz pequeña y recta. Su piel era pálida como si nunca hubiera visto mucho sol, pero lo más desconcertante eran sus ojos, ese color dorado miel que parecía brillar con luz propia, como si guardaran secretos antiguos que ningún niño debería conocer. «Buenos días, Gerritman», dijo Caspar con la misma cortesía formal. Klaus suspiró. «Pensé que te habías olvidado. Le dije que volvería», respondió Caspar. «¿Puedo entrar? Hace frío». Klaus vaciló, pero finalmente se hizo a un lado. Caspar entró con pasos silenciosos, sus zapatos desgastados apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. El niño miró alrededor del taller con una expresión de profunda tristeza. «Que solo está todo aquí», murmuró. Klaus cerró la puerta de golpe. «¿Qué quieres exactamente, muchacho? Si vienes por caridad, no tengo nada que dar». Caspar se volvió hacia él. «No vine por caridad, vine porque necesito que haga algo que nadie más puede hacer. Ya te dije anoche». «Un caballo de madera», interrumpió Caspar con voz firme pero suave, con una estrella blanca en la frente, crin que parezca estar al viento, patas delgadas pero fuertes, lo suficientemente grande para que un niño pueda abrazarlo, pero no tan grande que no pueda llevarlo consigo. Klaus se quedó helado. Cada palabra que el niño había pronunciado era una descripción exacta del tipo de caballos que Klaus solía tallar. Los mismos caballos que habían hecho famoso su taller en toda la región del Großglockner, los mismos caballos que había dejado de criar cuando Stefan murió. «¿Cómo?», comenzó Klaus, pero su voz se quebró. Caspar caminó lentamente hacia las mesas de trabajo cubiertas. Con una mano pequeña apartó una de las sábanas polvorientas, revelando herramientas perfectamente ordenadas, formones de diferentes tamaños, guyas, cuchillos de talar, limas, un torno manual. «Estas herramientas recuerdan», dijo Caspar suavemente, «recuerdan el tacto de sus manos, recuerdan la madera convirtiéndose en vida». «Estás diciendo tonterías», murmuró Klaus, pero su voz carecía de fuerza. «¿Quién te envió?». «Alguno de los vecinos». «El padre Wilhelm de la iglesia». Caspar negó con la cabeza. «Nadie me envió. Vine porque hay un niño que lo necesita». «¿Qué niño?», exigió Klaus. Su frustración fue creciendo. «¿Dónde está?». «Porque no vienen sus padres a pedirlo ellos mismos». «Porque sus padres no saben que yo existo», dijo Caspar con una simplicidad desconcertante. «Y el niño está muy lejos, en un lugar donde la nieve es tan profunda que los caminos desaparecen en invierno. Un lugar donde los Reyes Magos buscan cada año, pero nunca encuentran». Klaus sintió un escalofrío recorría su espalda. Hablar en acertijos. Los Reyes Magos son solo una historia para niños. Caspar lo miró con una intensidad que hizo que Klaus tuvo que apartar la vista. «¿Solo una historia?», preguntó el niño suavemente.
Entonces, ¿por qué cada año en la noche del 5 de enero usted sube al desván y mira por la ventana pequeña hacia las montañas esperando ver 3 luces moviéndose en la oscuridad? Klaus retrocedió un paso como si hubiera recibido una bofetada. Nadie sabía eso, nadie. Era cierto. Cada noche de Reyes, incapaz de dormir, Klaus subía al desván de su casa y se quedaba mirando hacia el Großglockner. La montaña más alta de Austria dominaba el valle. Miraba y esperaba, aunque nunca habría admitido que esperaba exactamente. ¿Quién eres?, susurró Klaus. Caspar sonrió, esa misma sonrisa triste y antigua, y no respondió. En lugar de eso, se acercó a la mesa de trabajo y tomó un trozo de madera de tilo que había estado ahí durante décadas, cubierto de polvo. Esta madera, dijo Caspar pasando sus dedos pequeños sobre la superficie, ha estado esperando. Tiene el tamaño perfecto, el grano perfecto, será un caballo hermoso. Klaus observó al niño sostener la madera con una reverencia que no era propia de su edad. Un niño normal habría estado impaciente, habría exigido, habría llorado, pero Caspar simplemente esperaba. ¿Por qué un caballo?, preguntó Klaus, sintiendo que su resistencia comenzaba a desmoronarse. Caspar levantó la vista. Porque el niño que lo recibirá nunca ha visto uno real. Vive en un valle tan remoto que ni siquiera los comerciantes llegan en invierno. Su familia tiene una cabra y 3 gallinas nada más. Pero cada noche su madre le cuenta historias sobre caballos que galopan entre las estrellas, llevando los deseos de los niños hasta el cielo. A pesar de sí mismo, Klaus sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que había enterrado tan profundamente que había olvidado su nombre. Compasión. ¿Y por qué debería importarme ese niño?, preguntó, pero su voz sonaba hueca, incluso a sus propios oídos. Caspar inclinó la cabeza estudiando. Porque cuando usted tenía 8 años, dijo el niño lentamente. Su padre era leñador y pasaba meses en las montañas. Su madre trabajaba lavando ropa para las familias ricas y usted se quedaba solo en casa cuidando a sus hermanos menores. Una Navidad, su padre no pudo regresar porque una tormenta bloqueó los caminos. No hubo regalos, no hubo cena especial, solo pan negro y sopa de repollo. Klaus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero el 6 de enero, continuó Caspar con voz suave, el viejo Gerbachmann, el carpintero del pueblo, apareció en su puerta con un triño de madera que había tallado especialmente para usted. ¿Lo recuerda, Klaus? Lo recordaba. Por supuesto que lo recordaba. Ese triño había sido el primer juguete de verdad que había tenido en su vida. Y había sido ese acto de bondad inesperada un anciano carpintero dedicando horas a tallar algo hermoso para un niño pobre y olvidado, lo que había inspirado a Klaus a convertirse en juguetero para devolver esa bondad, para multiplicarla, hasta que Stefan murió y toda la bondad se había muerto con él. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Klaus, su voz apenas un susurro. Caspar depositó suavemente la madera de tilo sobre la mesa de trabajo. Porque las cosas buenas que hacemos nunca mueren completamente, dijo. Se quedan dormidas esperando ser despertadas. Klaus se quedó mirando la madera. 40 centímetros de largo, 15 de ancho, 5 de grosor. La madera de tilo perfecta, suave para tallar, fuerte para durar, con un grano hermoso que aceptaría bien los detalles. Sus manos se movieron casi por voluntad propia, alcanzando un formón. No, dijo Klaus bruscamente dejando la herramienta. No puedo. No después de tanto tiempo. He olvidado como las manos nunca se olvidan, dijo Caspar. Solo necesitan recordar por qué comenzaron. Klaus cerró los ojos. Podía sentir el peso del formón fantasma en su palma. Podía oler el serín fresco. Podía ver a Stefan sentado en el rincón del taller con las piernas colgando del banco alto, observándose trabajar con admiración infinita. Papá, ¿cómo haces que la madera se convierta en magia? No es magia, Stefan, es amor. Pones amor en cada corte y la madera lo siente. Abrió los ojos y encontró a Caspar mirándolo con paciencia infinita. Si hago esto, dijo Klaus lentamente, te irás si me dejaras en paz. Caspar negó con la cabeza. Vendré cada día para ver cómo avanza, para recordarle por qué es importante. Eres muy molesto para ser un niño,
murmuró Klaus, pero había algo casi parecido a la diversión en su voz. «Y usted es muy terco para ser un artista», respondió Caspar con una pequeña sonrisa. Klaus tomó el trozo de madera de tilo y lo giró en sus manos, sintiendo su peso, su textura, sus posibilidades. 30 años de silencio, 30 años de herramientas inmóviles. Miró a Caspar. El niño lo observaba con esos ojos dorados llenos de esperanza tranquila. «Está bien», dijo Klaus finalmente, su voz ronca. «Haré tu caballo, pero no esperes un milagro. Mis manos son viejas. Probablemente será imperfecto». Caspar sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez que iluminó su rostro pálido como una vela. «Lo imperfecto hecho con amor», dijo. «Siempre es más hermoso que lo perfecto hecho sin él». El niño se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volvió una vez más. «El caballo debe estar terminado para la noche de Reyes», dijo, «porque esa es la noche en que los milagros finalmente encuentran su camino». Y entonces se fue, dejando a Klaus solo en su taller con un trozo de madera y un corazón que por primera vez en 30 años comenzaba a latir con algo parecido al propósito. Klaus miró la madera durante largo rato. Luego, lentamente, como un hombre que despierta de un sueño muy largo, apartó todas las sábanas que cubrían sus mesas de trabajo. El polvo se elevó en nubes grises, flotando en los rayos de sol que entraban por la ventana. Debajo estaban sus herramientas, docenas de ellas, todas perfectamente mantenidas antes del abandono. Formones, cubias, cuchillos curvos, raspadores, lijas de diferentes granos, brochas para barniz. Klaus tomó un formón pequeño sintiendo su peso familiar. Luego acercó la madera de tilo. Hizo el primer corte. El sonido de la madera cediendo bajo el acero afilado llenó el taller. Un susurro, un canto, un despertar. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, suave y constante, cubriendo Heiligenblut con su manto blanco. Pero dentro del taller del viejo juguetero algo estaban haciendo. Los días siguientes establecieron un ritmo extraño. Cada mañana, cuando Klaus se despertaba tarde hora, porque trabajaba hasta altas horas de la noche, encontraba señales de que Caspar había estado allí. Un tronco nuevo junto a la estufa, una hogaza de pan fresco en la mesa de la cocina, una vez una taza de glusín todavía caliente. Klaus nunca veía al niño llegar ni irse, pero cada tarde, alrededor de las 3, cuando la luz comenzaba a declinar, Caspar aparecía en la puerta del taller. «Buenas tardes, Gerd Friedman», decía siempre con la misma cortesía formal. «Entra antes de que dejes entrar todo el frío», gruñía Klaus, aunque secretamente había comenzado a esperar esas visitas. Caspar se sentaba en el banco alto, el mismo banco donde Stefan solía sentarse, y observaba a Klaus trabajar. El niño nunca interrumpió, nunca hacía preguntas molestas, simplemente observaba con esa atención profunda e inquietante que tenía. Lentamente, día tras día, el caballo tomaba forma. Klaus comenzó con el cuerpo, redondeado, afinando, creando la curva del lomo y la caída del vientre. Sus manos, rígidas y doloridas al principio, comenzaron a recordar. Los músculos memorizaban movimientos olvidados. Los ojos aprendían nuevamente a ver no lo que era, sino lo que podía ser. El 27 de diciembre taló las patas delgadas, pero fuertes, con articulaciones sugeridas, pero no demasiado detaladas. Patas que parecían listas para galopar. El 28 trabajó en el cuello y la cabeza. Este era el trabajo más delicado. La cabeza debía tener nobleza, inteligencia, gentileza. Klaus pasó horas en los ojos creando pequeñas cavidades que luego rellenó con cuentas de vidrio oscuro. «Está tomando vida», comentó Caspar esa tarde, su voz llena de asombro. «Jay». «No». Klaus grunó, pero no pudo ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción. El 29 taló la crin. Ese era su toque distintivo. Había desarrollado una técnica especial décadas atrás para crear crines que parecían fluir al viento. Cada hebra de cabello sugerida con cortes delicados y repetitivos era trabajo de paciencia infinita. Mientras trabajaba, Caspar habló.
El niño que recibirá este caballo se llama Thomas, dijo suavemente. Tiene 7 años. Vive con sus padres en un valle llamado Lesatal, muy al sur de aquí, casi en la frontera con Eslovenia. Su padre es pastor de ovejas, pero este invierno las ovejas enfermaron y murieron. Ahora no tienen casi nada. Klaus continuó talando, pero escuchaba. Thomas nunca ha ido a la escuela porque está demasiado lejos, continuó Kaspar. Su madre le enseña a leer con una Biblia vieja. Él lee sobre los animales del arca de Noé una y otra vez. Los caballos son sus favoritos, aunque nunca ha visto uno. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Klaus sin levantar la vista de su trabajo. Porque cuando uno crea algo, dijo Kaspar, es importante saber para quién se crea. Le da propósito a cada corte. Convierte la madera en oración. Klaus se detuvo, miró al niño. ¿Quién eres realmente, Kaspar? El niño sonrió con esa tristeza antigua en sus ojos. Soy quien necesito ser, dijo simplemente igual que usted. El 30 de diciembre Klaus taló la cola, otra masa de líneas fluidas que sugerían movimiento y elegancia. El 31 de diciembre, Nochevieja, Klaus trabajó en los detalles finales. Suavizó todas las superficies con lijas progresivamente más finas, hasta que la madera brillaba como seda. Luego tomó pinceles delgados y pinturas que había mezclado él mismo hacia 3 décadas. Milagrosamente, aún servían. Pintó el caballo de un blanco cremoso con toques de gris en las sombras. Insertó las cuentas de vidrio en las cuencas de los ojos oscuros y brillantes que parecían mirar con inteligencia, y finalmente, con un pincel de un solo pelo, pintó la estrella blanca en la frente. Cuando terminó, eran casi las 11 de la noche. Afuera podía escuchar a los habitantes de Heiligenblut, preparándose para las celebraciones de medianoche. Fuegos artificiales, campanas, cantos. Kaspar, que había permanecido en silencio toda la tarde, se acercó a la mesa de trabajo. Contempló el caballo de madera bajo la luz dorada de la lámpara de aceite. Era perfecto, más hermoso de lo que Klaus había recordado que podía crear. El caballo parecía congelado en medio de un galope con la crina al viento, la cola extendida, las patas delanteras levantadas, la estrella blanca en la frente brillaba como si capturara luz propia. Comenzó Kaspar, pero su voz se quebró. Para sorpresa de Klaus, vio lágrimas en los ojos dorados del niño. Es exactamente lo que necesitaba hacer, susurró Kaspar. Thomas lo amara, lo abrazara cada noche, le dará esperanza cuando no haya ninguna otra. Klaus sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cómo llegar a él tú lo llevaras? Kaspar negó con la cabeza. No, dijo suavemente. Usted lo llevará. Klaus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? No, eso es imposible. Dijiste que está en Lesatal. Eso está a 2 días de viaje a través de las montañas. En invierno los caminos son intransitables. Soy demasiado viejo. No puedo. Puede, interrumpió Kaspar con voz firme pero gentil. Y lo hará porque ahora entiende algo que había olvidado. Los regalos más importantes son aquellos que requieren sacrificio para dar. Pero ¿cómo le daré a Ali? Kaspar sonrió. Los Reyes Magos siempre encuentran el camino, dijo, incluso cuando el camino parece imposible. Usted solo necesita comenzar a caminar. El resto se revelará. Antes de que Klaus pudiera protestar más, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. 12 campanadas marcando la medianoche. El año 1899 había llegado. Kaspar se dirigió hacia la puerta. Espera, dijo Klaus, cuando volveré a verte. El niño se detuvo en el umbral, se volvió una última vez y en su rostro había una expresión de profunda paz mezclada con una tristeza infinita. Cuando miré a Thomas a los ojos, dijo Kaspar suavemente, me verá de nuevo. Y entonces desapareció en la noche nevada, dejando a Klaus solo con el caballo de madera y un viaje imposible por delante. El 1 de enero amaneció con un cielo despejado y un frío brutal. Klaus se despertó tarde con el cuerpo dolorido por las largas horas de trabajo y la mente turbulenta por las palabras de Kaspar. Usted lo llevara. Era una locura. Un hombre de 68 años no podía emprender un viaje de 2 días a través de montañas alpinas en pleno invierno.
El Lesactal estaba al sur, más allá del Gaital, separado de Heiligenblut por pasos de montaña, que en enero eran mortales incluso para viajeros jóvenes y experimentados. Klaus se preparó café y se sentó junto a la ventana, mirando el caballo de madera que descansaba sobre la mesa de trabajo. Bajo la luz de la mañana parecía casi vivo, listo para saltar y galopar hacia la libertad para un niño que nunca ha visto un caballo real. Klaus sacudió la cabeza tratando de deshacerse del pensamiento. No era su responsabilidad. Había cumplido su parte talando el juguete, que Caspar, quien quiera que fuera realmente, encontrara la manera de entregarlo. Pero las horas pasaron y Caspar no apareció, ni ese día ni el siguiente. El 2 de enero Klaus envolvió el caballo en tela suave y lo guardó en un estante, tratando de ignorar cómo su ausencia hacía que el taller se sintiera vacío nuevamente. El 3 de enero, la inquietud se convirtió en algo más oscuro, una ansiedad que rocía sus entrañas. ¿Y si algo le había pasado al niño? ¿Y si había estado enfermo todo este tiempo? Y Klaus, demasiado absorto en su propio dolor, no se había dado cuenta. Esa tarde Klaus hizo algo que no había hecho en 30 años. Salió de su casa y caminó por las calles de Heiligenblut, preguntando por un niño llamado Caspar. Fue de casa en casa tocando puertas, interrumpiendo la cena. «¿Un niño con ojos dorados?», preguntó Frau Huber, la panadera, mirándolo con preocupación. «No, Herr Friedman, no conozco a ningún niño así». «¿Abrigo marrón desgastado, bufanda roja?», preguntó en la posada. El posadero negó con la cabeza. «¿De qué familia es?», preguntó el padre Wilhelm en la rectoría de la iglesia. «No lo sé», admitió Klaus, sintiéndose cada vez más desesperado, «pero ha estado viniendo a mi casa casi todos los días desde Nochebuena». El sacerdote, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, estudió a Klaus con cuidado. Herr Friedman dijo suavemente: «Ha estado comiendo bien, durmiendo. Los inviernos pueden ser muy duros cuando uno está solo». Klaus entendió la implicación. Pensaban que estaba senil, que había imaginado todo. «No estoy loco», dijo bruscamente. «El niño es real. Dejo pan en mi mesa, troncos junto a mi estufa». El padre Wilhelm asintió con paciencia profesional. «Muchos vecinos han dejado provisiones en su puerta durante años, y Friedman, especialmente en Navidad. Es un acto de caridad cristiana». Klaus se alejó sin decir más. Su frustración se convirtió en rabia. Cuando regresó a su taller, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, tiñendo la nieve de rosa y oro. Se dejó caer en su silla junto a la estufa, exhausto y confundido. Había imaginado a Caspar. Había sido una alucinación elaborada, su mente solitaria creando compañía donde no había ninguna. No podía ser. El caballo de madera era real. Lo había tallado y no lo había talado. O sin razón. Klaus se levantó y caminó hacia el estante donde guardaba sus libros, pocos pero preciados. Entre ellos había un atlas viejo de la región de Carintia. Lo sacó y lo extendió sobre la mesa de trabajo buscando el Lesactal. Allí estaba un valle estrecho y remoto que corría paralelo a la frontera con Italia, alimentado por el río Gail. Las montañas a ambos lados eran escarpadas y altas. Los Alpes Cárnicos al sur, los Alpes Gailtaler al norte. Klaus trazó con el dedo las posibles rutas desde Heiligenblut. Tendría que ir hacia el oeste hasta Wien, luego sur hacia Chak y finalmente este hacia el local. Más de 100 kilómetros, a pie con nieve profunda, probablemente 4 o 5 días. Imposible. Pero entonces recordó en las palabras de Caspar: «Los Reyes Magos siempre encuentran el camino». Klaus cerró el atlas y miró por la ventana hacia la oscuridad creciente. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo índigo y ali. Sobre el pico del Grossglockner brillaba una estrella particularmente brillante. Venus, probablemente el lucero vespertino. Pero mientras Klaus la miraba, la estrella pareció pulsar con luz una vez, 2 veces, como un latido del corazón. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento supo con certeza absoluta que Caspar era real, tal vez no en el sentido que los demás entenderían, tal vez no en un sentido que pudiera explicarse con lógica, pero real de la manera que importaba. Y Klaus también supo que debía hacer el viaje, el 4 de enero. Klaus comenzó a prepararse.
Sacó su vieja mochila de montaña, la misma que había usado en su juventud cuando trabajaba como ayudante del lenador. La revisó buscando roturas, la reparó donde era necesario. Empaco. Pan negro duro que duraría días, queso curado, salchicha ahumada, una cantimplora de metal, cerillas en una caja hermética, una manta de lana gruesa, cuerda, su cuchillo más afilado, el caballo de madera envuelto cuidadosamente en tela. Se puso capas de ropa, camiseta de lana, camisa de franela, chaleco, chaqueta gruesa de cuero y, sobre todo, su abrigo largo de pastor, gorro de lana, guantes gruesos con mitones encima, botas de montaña con crampones de cuero. Mientras empacaba, escuchó un sonido afuera, el crujido de pasos en la nieve. Klaus abrió la puerta de golpe con el corazón acelerado, pero no era Caspar. Era Herr Otto Mulderer, el comerciante de madera del pueblo, un hombre corpulento de unos 50 años con barba rojiza. Herr Friedman, dijo Müller quitándose el sombrero con respeto, escuché que está haciendo preguntas sobre un niño y que está planeando un viaje. Klaus frunció el ceño. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño, muerte. Demasiado rápido a veces, pero bien porque bueno, porque algo extraño sucedió hace 2 días y no sé qué hacer con ello. ¿Qué sucedió? Müller se removió incómodo. En la noche del 2 de enero regresaba tarde del aserradero. Había luna llena, así que el camino estaba iluminado. Se oía un niño caminando solo por el bosque ahora. Hacia el sur, llevaba un abrigo marrón y una bufanda roja. Klaus sintió que su pulso se aceleraba. ¿Le hablaste? Intente, dijo Müller. Le grité. Le pregunté qué hacía solo en el bosque a esa hora, pero simplemente se volvió, me sonrió y continuó caminando. Lo seguí un poco preocupado, pero entonces se detuvo mirando incómodo a Klaus. ¿Entonces qué? Desapareció, dijo Müller simplemente. Un momento estaba ahí, caminando entre los abetos. Al día siguiente desapareció. Busqué sus huellas en la nieve. No había ninguna. Un silencio pesado cayó entre ellos. Pensara que estoy loco, murmuró Müller. No, dijo Klaus lentamente. No lo pienso. Müller lo miró con alivio, mezclado con miedo. ¿Usted también lo ha visto? Klaus se sintió. Durante días vino a pedirme que tallara un juguete para un niño en el Lesastal. En Lesastal, Müller frunció el seno. Pero eso está a días de viaje. Lo sé, Klaus suspiró, pero necesito ir. No puedo explicar por qué, solo sé que debo hacerlo. Müller lo estudió por un largo tiempo, luego asintió lentamente. Mi hijo mayor Franz va mañana a Kolchak Mountain con el trenó y caballos. Dijo, lleva madera para vender. Podría llevarlo hasta Ali. Eso le ahorraría 2 días de caminata. Klaus sintió una oleada de gratitud. ¿Por qué haría eso por mí? Müller sonrió tristemente porque hace 40 años, cuando yo era un niño pobre sin padre, un viejo carpintero llamado Bachmann me taló un trenó. Nunca olvide esa bondad y ahora sé que ese carpintero le enseñó a usted su oficio. Hizo una pausa. La bondad es como el fuego, Herr Friedman. Debe pasarse de una antorcha a otra o se extingue. Klaus sintió un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Franz sale el amanecer, dijo Müller. Esté listo. Esa noche Klaus no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la estufa sosteniendo el caballo de madera envuelto en tela, sintiendo su peso, su realidad. A medianoche subió al desván, algo que solo hacía en la noche de Reyes. Miró por la ventana pequeña hacia las montañas oscuras y Ali, sobre el Großglockner, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. 3 luces pequeñas, doradas, moviéndose lentamente en formación triangular sobre la montaña. No eran antorchas, eran demasiado brillantes, demasiado constantes. No eran estrellas, se movían. Klaus las observó durante casi 1 hora. Parecían descender por la ladera sur del Großglockner, desapareciendo gradualmente detrás de los picos menores hacia el sur, hacia el Esal. Klaus descendió del desván con las piernas temblorosas. Se sentó en su cama con las manos temblorosas. Los Reyes Magos buscan cada año, pero nunca encuentran el camino. Era eso lo que Caspar había querido decir.
que las tres luces, los tres reyes realmente viajaban cada año buscando a los niños olvidados, pero necesitaban ayuda humana para encontrarlos. Klaus sacudió la cabeza. Era imposible, ridículo. Las tres luces eran probablemente solo reflejos o cazadores con antorchas o algún fenómeno natural que no entendía. Pero en lo profundo, su alma, en ese lugar donde la fe y la razón se encuentran, Klaus sabía la verdad. Duerme 2 horas antes del amanecer, el 5 de enero, el día de la víspera de Reyes. Klaus despertó antes del alba. Se vistió con todas sus capas, cargó su mochila y salió a la oscuridad gelida. El trineo de Franz Müller ya estaba listo, un trineo grande tirado por 2 caballos perquerones robustos cargado con troncos de madera bien atados. Franz era un joven de 25 años, fuerte y silencioso, con los mismos ojos bondadosos de su padre. «Suba, Herr Freeman», dijo ofreciendo su mano. Klaus subió al banco del conductor junto a Franz. El joven chasqueó las riendas y los caballos comenzaron a moverse, el trineo deslizando suavemente sobre la nieve compactada del camino. Salieron de Heiligenblut mientras el cielo al este comenzaba a iluminarse con tonos de rosa pálido. Klaus miró hacia atrás una vez, viendo su pueblo, su hogar durante toda su vida, alejarse en la distancia. No sabía si volvería. El viaje a través de las montañas eran largas y hacía frío. Franzaba mucho, pero su presencia era reconfortante. Se detuvieron una vez para dejar que los caballos descansaran y bebieran de un arroyo parcialmente congelado. Compartieron pan y salchicha. «Mi padre dice que está llevando un regalo a un niño», dijo Franz finalmente. Klaus asintió. «Un caballo de madera. Debe ser un niño muy especial». Klaus pensó en Thomas, un niño que nunca había visto, pero que de alguna manera se había convertido en él sí. Dentro de su propósito. «Creo que todos los niños son especiales», dijo Klaus lentamente. «Solo olvidamos mirar lo suficiente para verlo». Llegaron a Kutschmountain al anochecer. Era un pueblo más grande que Heiligenblut, ubicado en el valle del Gail. Franz lo ayudó a bajar del trineo. «Desde aquí es un día de caminata hacia el este, por el valle hasta el Lesachtal», dijo Franz. «El camino es plano, pero la nieve es profunda». «¿Estará bien solo?» Klaus apretó el hombro del joven. «Estaré bien. Gracias por traerme hasta aquí». Franz dudó. «Luego alcanzo debajo del asiento del trineo y saco un farol de aceite. Tome esto». «La noche en las montañas es muy oscura». Klaus aceptó el farol con gratitud. Los 2 hombres se despidieron y Franz partió con su trineo vacío de regreso al oeste. Klaus se quedó solo en la plaza del pueblo con la noche cayendo rápidamente a su alrededor. Podía buscar una posada, descansar, comenzar mañana, pero algo, una urgencia inexplicable, lo impulsó a continuar. Encendió el farol, ajustó su mochila y comenzó a caminar hacia el este. Caminó durante horas en la oscuridad. El camino del valle era, como Franz había dicho, relativamente plano, pero cubierto de nieve profunda que le llegaba a las rodillas. Cada paso era un esfuerzo. Sus viejos músculos protestaban. Su respiración se volvió trabajosa, pero Klaus continuó. La luna creciente se elevó proporcionando luz adicional al farol. Ambos lados del valle las montañas se elevaban como gigantes dormidos, sus picos cubi, ertos de nieve brillando bajo la luz plateada. Klaus no sabía cómo encontrar la casa de Thomas. No tenía dirección, solo un nombre, Thomas, y un valle, Lesachtal, pero recordó las palabras de Caspar. «Usted solo necesita comenzar a caminar, el resto se revelará». Cerca de la medianoche, cuando Klaus sentía que sus piernas ya no podrían dar un paso más, vio algo adelante, una luz pequeña y dorada parpadeando en la distancia. Klaus apuró el paso renovado por la esperanza. La luz parecía estar al lado del camino junto a un pequeño puente de piedra que cruzaba el río Gale congelado. Cuando se acercó, vio que la luz venía de una pequeña capilla de camino, uno de esos santuarios diminutos que salpican los caminos alpinos construidos para que los viajeros puedan detenerse a rezar. La puerta de madera a la capilla estaba abierta. Adentro, una sola vela ardía frente a una pequeña estatua talada de la Virgen María con el niño. Y sentado en el banco dentro de la capilla, como si hubiera estado esperando, estaba Caspar. El niño llevaba el mismo abrigo marrón y la bufanda roja. Sus ojos dorados brillaban a la luz de la vela.
Cuando vio a Klaus, sonrió. Sabía que vendría, dijo Caspar suavemente. Klaus entró a la capilla exhausto y se dejó caer en el banco junto al niño. Durante varios minutos no pudo hablar, simplemente jadeaba por el esfuerzo. Finalmente encontró su voz. ¿Cómo? No importa cómo, dijo Caspar, solo importa que está aquí y que tiene el regalo. Klaus asintió tocando su mochiladón. El caballo de madera descansaba seguro. La casa de Thomas está a 2 kilómetros al este, dijo Caspar señalando hacia la oscuridad. Verá una luz en la ventana. Su madre siempre deja una vela encendida en la noche de Reyes esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Klaus. Un milagro, dijo Caspar simplemente, como todos esperamos. Klaus miró al niño, este ser misterioso que había entrado en su vida y la había transformado completamente. ¿Quién eres, Caspar?, preguntó una última vez. Realmente el niño alcanzó y tomó la mano arrugada de Klaus con su mano pequeña y suave. Soy la parte de su hijo que nunca murió, dijo Caspar con voz tranquila y llena de amor. Soy el amor que persiste más allá de la pérdida. Soy la razón por la que usted aprendió a crear belleza en primer lugar. Soy la voz que lo llama de regreso al propósito cuando el dolor trata de borrarlo todo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Klaus. Stepan susurró. Caspar sonrió. Y por un momento, Klaus vio a su hijo en ese rostro. La misma luz en los ojos, la misma pureza en la sonrisa. Los niños nunca nos dejan completamente, dijo Caspar. Vivimos en los actos de amor que inspiramos. Stefan vive en cada juguete que usted talaba y ahora vivirá en el caballo que le dará a Thomas. No quiero perderte otra vez, dijo Klaus, su voz quebrada. No me perderá, prometió Caspar. Cada vez que crea algo hermoso, cada vez que da sin esperar recibir, cada vez que elige el amor sobre el miedo, ahí estaré. El niño se levantó del banco y caminó hacia la puerta de la capilla. Es casi la hora, dijo. Los reyes han encontrado el camino. Ahora usted debe completar el último paso. Klaus se levantó sus viejas piernas firmes nuevamente. ¿Vendrás conmigo? Caspar negó con la cabeza. No necesito ir. Ya he completado mi propósito, el resto es suyo. Se quedaron mirándose un momento más, el viejo y el niño, separados por décadas y unidos por el amor que trasciende el tiempo. Luego Caspar dio un paso atrás hacia la oscuridad fuera de la capilla y desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció como niebla bajo el sol de la mañana. Klaus se quedó solo en la pequeña capilla, miró la estatua de María sosteniendo al niño Jesús y por primera vez en 30 años susurró una oración. Gracias. Luego salió a la noche con el farol en una mano y el propósito renovado en su corazón y comenzó a caminar los últimos 2 kilómetros hacia una luz en la ventana, hacia un niño esperando un milagro. Hacia la redención, Klaus caminó los últimos 2 kilómetros en un silencio casi sagrado. La nieve crujía bajo sus botas. El farol balanceaba sombras doradas sobre el camino blanco y adelante, como Caspar había prometido, brillaba una luz solitaria en la ventana de una pequeña casa de madera. Era una vivienda humilde, apenas más que una cabana, con paredes de troncos ennegrecidos por el tiempo y un tejado inclinado bajo el peso de la nieve. Un establo diminuto se inclinaba contra un lado. No había otras casas cerca. Solo montañas, nieve y silencio. Klaus se detuvo frente a la puerta, su corazón latiendo fuerte. Por en un momento la duda lo invadió. ¿Qué estaba haciendo apareciendo en medio de la noche en la casa de extraños? Pero entonces escuchó una voz desde dentro, una mujer cantando suavemente una canción de cuna en un dialecto alpino que apenas reconocía. Klaus llamó a la puerta. El canto se detuvo. Pasos. La puerta se abrió apenas una rendija y apareció el rostro de una mujer joven, no más de 30 años, con cabello oscuro atado y ojos cansados llenos de desconfianza. ¿Quién es usted?, preguntó en alemán con fuerte acento esloveno. Me llamo Klaus Friedman, dijo Klaus quitándose el sombrero con respeto. Vengo de Heiligenblut, traigo un regalo para Thomas. La mujer parpadeó confundida. ¿Cómo conoce a mi hijo? Por favor, dijo Klaus suavemente. Sé que es tarde, sé que soy un extraño, pero he viajado muy lejos. ¿Puedo entrar solo un momento?
La mujer dudó, pero algo en la voz de Klaus, una sinceridad profunda, la convenció. Abrió la puerta completamente. Klaus entró a una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por la vela en la ventana y el resplandor débil de una estufa de leña. Había una mesa rústica, 2 sillas y en el rincón una cama donde yacía un niño pequeño cubierto con mantas delgadas. El niño estaba despierto. Tenía ojos enormes y oscuros que miraban a Klaus con curiosidad mezclada con asombro. Su rostro era pálido y delgado, demasiado delgado, pero había una luz en esos ojos que una enfermedad podía apagar. «Thomas», susurró Klaus. El niño sintió levemente. Klaus se arrodilló junto a la cama, sus viejas rodillas protestando. Abrió su mochila con manos temblorosas y sacó el bulto envuelto en tela. Lentamente, con reverencia, desenvolvió el caballo de madera. La luz de la vela captó la estrella blanca en la frente. Las crines taladas parecían ondear. Los ojos de vidrio brillaron con vida. Thomas jadeó un sonido pequeño de puro asombro. El caballo susurró al niño extendiendo sus manos delgadas. Un caballo de verdad. Klaus colocó el juguete en los brazos del niño y vio cómo Thomas lo abrazaba contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Los reyes sí vinieron», susurró Thomas. «Mamá, los reyes me encontraron». La madre se dejó caer en una silla llorando. Klaus se levantó lentamente y miró por la ventana hacia la noche. Ali, sobre las montañas, vio 3 luces doradas y levantóse lentamente hacia el cielo estrellado. Klaus sonrió. Había completado su viaje y al hacerlo había encontrado el camino de regreso a sí mismo. Cuando Klaus regresó a Heiligenblut, una semana después reabrió su taller y durante los años que le quedaron talos juguetes para los niños olvidados de los Alpes, llevándolos personalmente a valles remotos cada noche de Reyes. Los habitantes de las montañas comenzaron a llamarlo Der Vierte Wiese, el cuarto rey mago, y cada vez que talaba sentía pequeñas manos guiando las suyas. Caspar nunca regresó, pero Klaus sabía que nunca se había ido realmente. El amor, después de todo, es el único milagro que nunca muere, porque el verdadero regalo no es lo que damos, sino en quienes nos convertimos al dar. Antes de que te vayas, necesito contarte algo importante. Cada historia que ves aquí es fruto de un trabajo intenso de amor. Escribiendo, investigando, buscando la palabra correcta, la emoción verdadera, todo para que cuando presiones play algo, dentro de ti se transforme y tú puedes ser parte de esta magia de una forma aún más especial. Haciéndote miembro del canal, tú garantizas que estas historias continúen siendo creadas todos los días. Tienes acceso anticipado, 5 en los vídeos. Antes que todos te conviertes en parte esencial de esta familia que ama historias que tocan el alma. En esta Navidad, ¿qué tal darle un regalo a quien dedica cada día a emocionarte? Un regalo que regresa multiplicado con contenido exclusivo y prioritario. El botón está aquí abajo. Un clic, una decisión, una forma de decir, si quiero que estas historias continúen existiendo. Cuento contigo porque sin ti estas historias no tendrían sentido. Hasta la próxima emoción.